queridas antorchas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy voy a seguir con la temática del vídeo anterior, o sea, hablarles a los músicos novatos o a los que estáis empezando. Pero como en el vídeo anterior también podéis aplicarlo a otras cosas de la vida o a otras artes. Otra de las cosas que pasa muchísimo cuando empiezas, cuando decides que quieres empezar a hacer música o que quieres estar en la alabanza, es que eliges el instrumento, quiero tocar la guitarra, el piano o lo que sea, o el bajo, y enseguida ves un piano de 3.000 euros que te gusta o ves una guitarra de 600 euros que te encanta. Y esa es la que tú crees que te tienes que comprar. Tienes en la cabeza de que si te gastas el dinero, mucho dinero en un buen instrumento, vas a tocar mejor. Y es cierto que hay instrumentos que son buenos, que valen dinero y que nos van a ayudar a hacer mejor música, pero si tú estás empezando y no tienes ni idea de música o de ese instrumento, la verdad, desde mi punto de vista o mi recomendación hoy para vosotros, músicos novatos, es que os conforméis con lo que tenéis y aunque sea algo básico, ¿vale? Aunque sea un instrumento de un precio muy básico. Y hoy os voy a hablar de mi primera guitarra, de la que fue mi primera guitarra y con la que yo empecé a tocar. Esta es mi primera guitarra, o es la que fue mi primera guitarra, y tiene conmigo ya muchos años, porque esta me la regalaron, no sé, hace 20 años o por ahí, unos 20 años tendría yo, pues sí, 12 años, hace 20 años. Y la verdad es que al principio, cuando yo empecé con esta guitarra, yo ni siquiera sabía tocar. Es más, ya os contaré la historia, pero yo no quería tocar la guitarra, no era mi instrumento, a mí me la regalaron y ya os contaré cómo empecé a tocar o cómo aprendí a tocar y demás, pero de momento os voy a hablar de esta guitarra. Esta es una guitarra clásica, normal y corriente, no es una super guitarra. Es una Admira, esto es una buena marca, pero no creo que esta guitarra valga mucho más de 100 euros. Y esta guitarra no tiene dónde enchufar, ¿vale? O sea, es una guitarra normal, es una guitarra muy pues una clásica, tampoco tiene mucha ciencia, no tiene dónde enchufarse. Y lo que yo hice fue, al poco de estar tocando, ponerle una pastilla, a lo mejor al año de tocar o menos incluso. Le puse una pastilla, que es, bueno, eso le pones así como que es como un amplificador, como un micrófono bien amplificado. Al final se lo quité porque después de muchos años me molestaba y además me gustaba más el sonido mejor así. Pero en su día, como os digo, esta guitarra fue con la que yo aprendí, con la que aprendí a tocar. Y a veces veo, muchas veces, especialmente padres que te lo dicen porque sus hijos les dicen es que yo quiero esta guitarra que es mejor, o esta eléctrica, o este piano. Con el piano lo mismo, con el piano nosotros empezamos con bueno, digo piano, pero es un tecladillo malo, ¿no? O sea, un tecladillo pequeño. Pero fue con el que aprendimos a tocar. No digo con esto que si tienes dinero para invertir en unos buenos instrumentos lo hagas, pero en el caso de que sean niños pequeños que todavía no saben ni siquiera muy bien lo que quieren hacer, lo ideal sería comprarles un instrumento básico. De hecho hay packs básicos dentro de las tiendas de música que son geniales, de guitarra, pack de guitarra, incluso traen amplificador, no son muy caros, o guitarras clásicas como esta, que sería lo que yo más recomendaría. Pero ya cada quien que haga lo que quiera. Eso sí, lo que sí os quiero decir hoy es que no es necesario que tengas un súper instrumento carísimo. Otra cosa que muchas veces hacemos es, como vemos iglesias o grupos de alabanza de iglesias, de macroiglesias enormes, nos creemos que nosotros tenemos que ser como aquel grupo de alabanza con aquellos instrumentos, es que tienen de todo, tienen hasta bueno, es que tienen de todo, esas iglesias tienen de todo. Pero tenemos que ser también realistas y conscientes de que esas iglesias no es lo normal. Es decir, si vives en una gran ciudad, sí, si vives en una capital o en una gran ciudad, probablemente pues en donde vives hay esa macro iglesia y allí pues hay un montonazo de instrumentos y a lo mejor allí tienes que adaptarte a ese nivel. Y sí, para estar en un grupo de alabanza tendrás que tener unos buenos instrumentos. Pero la realidad de las iglesias es que, o de las iglesias de barrio, es que en las ciudades normalmente en cada calle o en cada esquina donde hay una iglesia no hay una super iglesia, sino que son iglesias pequeñas. Cuando yo empecé en nuestra iglesia la verdad es que éramos muy poquitos, así que tampoco teníamos esa necesidad de amplificar la guitarra porque no nos oíamos, porque somos tantos. Quizás a día de hoy, que ya tenemos más instrumental y muchísimo más ruido, sería ridículo, casi imposible tocar con una guitarra de estas características, pero en aquel momento era ideal. Por eso os digo, ¿cómo es tu iglesia? ¿Cómo es tu iglesia de grande? ¿Cuántos miembros hay?
lo bueno y lo ideal sería que tú fueras creciendo a nivel que tu iglesia también va creciendo, y en eso no puedes esperar tener unos instrumentos de super iglesia o que tu iglesia invierta dinero en esos instrumentos cuando en realidad son muy poquitas las personas y no tienen capacidad económica para suplir para esos instrumentos ni la iglesia, o a lo mejor tú o tu familia, o en caso de que lo compres tú. El mástil este de las guitarras clásicas suele ser un tochón de mástil, ¿vale? Las guitarras eléctricas tienen esto muchísimo más delgadito, por lo tanto es mucho más fácil tocar. Pero yo aprendí a tocar con esta y con 12 años me imagino que tendría las manos más pequeñas. Así que para poner el fa, por ejemplo, ¿no? Notas como fa o cosas así, sí, a mí también se me hacía imposible, ya os contaré también sobre eso, pero lo guay de aprender en esta guitarra fue que durante 5 años estuve tocando esta guitarra. Cuando me compré la primera eléctrica que me compré, que por cierto está en la República Dominicana, o al menos allí era que iba, no sé dónde estará esa guitarra ahora. Cuando me compré mi primera guitarra eléctrica, tocaba sola, o sea, era como, qué delgadito es todo, qué guay. Así que por eso os digo que para mí fue bueno haber aprendido en esta guitarra. Otra de las cosas que yo creo que tendríamos que ponernos a pensar es en empezar desde cero. Es decir, muchas veces queremos aprender a tocar un instrumento y enseguida ya queremos tocar en conciertos. Y tenemos que ser realistas y decir, bueno, la verdad es que no sé tocar. Voy a empezar de cero, voy a empezar con una guitarra, en este caso, una guitarrita sencilla, y poco a poco voy a ir progresando. Y eso es lo bonito de la música, o lo bonito de nuestro progreso, que seamos fieles en lo poco, que si solo tienes esta guitarra, pues haz música con esta guitarra, piensa en esta guitarra, séle fiel a esta guitarra. Y después de 5 años, a lo mejor, pues puedes cambiar de guitarra y dar un pasito más para arriba en el escalón e ir progresando cada día más. Pero bueno, como dice la Biblia, ser fiel en lo poco para luego llegar a tener un poquito más, porque si en esto no somos fieles, en cuando no tenemos prácticamente dinero instrumental dentro de las iglesias, aún así tenemos que ser fieles a Dios, tenemos que cantar, tenemos que preocuparnos por dar lo mejor de Dios, de manera que cada vez vamos a ir creciendo poquito a poquito. Vale, se me ha acabado la batería de la cámara y tampoco tengo la otra cámara, así que vamos a hacerlo de esta manera. Muchas veces también pensamos que tenemos que saber muchísimo de música para poder tocar, y pasarnos años en el conservatorio o pasarnos años y siglos y no podemos tocar una canción porque no sabemos de todo. Y quiero contaros que la primera canción que toqué yo, además con esta guitarra y además al poco de tenerla, no sé, muy poquito, fue una canción en la que yo solo me sabía 4 acordes. O sea, yo necesitaba 4 acordes para tocar esa canción y fueron los que me aprendí, y me aprendí esa canción así, ¿no? Yo no sabía muchos acordes, no era la mejor, todavía estaba aprendiendo, pero cuando me dijeron si quería tocar en un evento, fue en un aniversario, no sé dónde fue, en otra iglesia que no era la mía, yo dije que sí. O sea, allí fui yo a tocar con mi hermana, íbamos las dos, y las dos más o menos sabíamos lo mismo, o sea, las dos estábamos en la misma situación de no teníamos ni idea ninguna, ni ella con el teclado ni yo con la guitarra, pero nos aprendimos esa canción. Pero que no necesitas tampoco decir, no, voy a estudiar 20 años y luego voy a empezar a tocar. O sea, tampoco, ni tanto, ni tampoco, no hagamos eso. Bueno, esto ha sido todo por hoy, antorchas, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado del vídeo, que si es así lo compartáis con otras personas, sobre todo que os centréis y os focalicéis, os enfoquéis en algo y en decir, bueno, es verdad que no soy ni el mejor músico, ni tengo el mejor instrumento, ni sé hacer las cosas de lo mejor posible, pero de todo lo mejor que yo sé hacer, eso lo voy a dar. Y que también tengáis en cuenta que probablemente eso, que vuestra iglesia es pequeña, o probablemente vuestra iglesia os necesita. A lo mejor es que en ese momento tu iglesia te necesita. Es verdad que yo cuando empecé en mi iglesia no había quien tocara, no había quien lo hiciera, y probablemente si hubiera músicos en la iglesia, pues yo ni siquiera hubiera empezado. Así que Dios utilizó esa parte para que yo empezara, para que yo fuera la que, bueno, yo y mis hermanos, pero para que nosotros fuéramos los que empezáramos. Así que a lo mejor Dios está esperando a que tú seas ese instrumento que Él quiere usar, y por eso todavía no hay nadie en tu iglesia que toque, y Dios está esperando a que seas tú el que toque, y el que cante, y el que haga todo en la iglesia. Así es. Así que ya sin más me despido de vosotros, antorchas, recordándoos, como siempre, que no dejéis de alumbrar.